Muy buenas a todos, estamos en vivo y en directo transmitiendo por Luxor TV desde la República de Panamá y hoy tengo noticia importante que darles. Acaban de lanzar nuevas actualizaciones en DealShaker, nuevas herramientas que nos van a ayudar para que podamos hacer negocio con esta poderosa plataforma que, recuerden, ya es modular. Esto quiere decir que se puede ir cambiando poco a poco, le pueden ir anexando diferentes tipos de herramientas para hacerla más interesante. Así que vamos con la introducción y regresamos en breve. Bueno, estamos aquí en vivo en Luxor TV. Les doy las gracias a todos por su sintonía. Esta vez tenemos un nuevo sistema de micrófonos, todo integrado en una consola. Estamos haciendo pruebas de audio. Me confirman si me escuchan perfectamente en la sala de YouTube, ya que la sala VIP tiene un audio directo y ellos están escuchando. Em, Vienen nuevos cambios. Yo les dije a ustedes que en 90 días la compañía iba a tomar una transformación en muchos aspectos. Ahora vamos a hablar un poquito de los cambios que tiene DealShaker y es de vital importancia que puedan entender hacia dónde va todo el proyecto de One Ecosystem, porque somos un conjunto de compañías integradas que están conectadas unas con otras alrededor de la moneda. La moneda todavía está en su capullo, por decirlo así, y cuando la blockchain sea lanzada a público, entonces la moneda va a empezar como a despertarse. Y una vez que esa moneda se despierte, entonces va a decir, wow, estoy en un universo abierto, estoy en el mar ya, donde están todos las ballenas, están todos los delfines, están todos los cangrejos, los camarones. ¿Recuerdan esa clase que les dije acerca de cómo se ha creado en el mundo criptográfico un tipo de lenguaje o una jerga donde los animales que viven en el mar, los animales acuáticos, marinos, se adaptan su relación con la cantidad de moneda madre, en este caso de Bitcoin, y cada animal representa una cantidad de Bitcoin según el tenedor de esta moneda. Bueno, vamos a entrar a ese mar una vez que One se haga pública la blockchain. Y bueno, ahí nos vamos a encontrar con estas ballenas, porque quiero decirle, en One Ecosystem hay muchas ballenas, muchas. Después voy a dar una clase exclusiva sobre ese tema, donde vamos a explicar eh, cuántos One tiene que tener una ballena o una ballena jorobada, basándonos en el valor de Bitcoin. Pero de momento tengo la información la noche de hoy. Vamos a ver si hay ya conectados aquí en la sala de chat. Me confirman, sí, que todo está bien. El audio está saliendo alto y claro. Em, bueno, yo creo que estamos aquí ya para iniciar todo este asunto. Eh, Miren, ayer la compañía lanzó una información en el back office de los comerciantes. Como yo soy comerciante, tengo mi compañía que se llama Luxor Computer y tenemos muchos productos que aceptan una parte en One. em, entré al back office y noté que activaron varias cosas interesantes. Y de eso quiero conversarles hoy, hablar de ese tema en particular y que observemos las herramientas que hay dentro de la nueva Deal Shaker. Como ustedes saben, ahora le han habilitado que en la primera página aparece en grande eh, los comercios que están aceptando la oferta de pagar un fee por poner su anuncio de primero. En este caso tenemos esta oferta especial que la pueden observar y está aquí como quien dice, eh,
promocionándose. Ahí va a estar hasta que otra persona compre la opción de publicidad y entonces aparezca allí de primero su promoción. Ok, vamos acá, que también tengo que activarles el Keynote. El Keynote, no sé si lo tengo activado, voy a verificar. Voy a hacer un salto a la otra parte del estudio virtual. Ok, no aparece el Keynote. Vamos a buscarlo acá, Keynote, y aquí lo tengo. Vamos a seleccionarlo y apretamos aquí lo que es Deal Shaker. Y ahí está el Keynote de Deal Shaker. Perfecto. Sí, vamos entonces a hablar de ese tema ahorita, en breve, porque Deal Shaker tiene grandes cambios y esos cambios nos van a beneficiar a todos como comunidad. Bueno, vamos acá al inicio y voy a ver si en la sala de VIP hay alguien que quiera mandar algún saludo. Si es así, me avisan y les hablo acá la señal del audio para ver que todo esté saliendo correctamente. A mi amigo Elliot le mando un saludo. Ya te acabo de activar el micrófono. Y cuando hablen me comentan de dónde están hablando, ¿no? Básicamente para poder tener una idea de qué es lo que está pasando. Bueno, de momento no hay manitos alzadas acá en la sala VIP. Bueno, vayamos con la información, que es lo importante. Después, cualquier pregunta en el directo me lo hacen y con gusto pasamos entonces a la sección de preguntas y respuestas. Estoy muy contento porque esta es una herramienta que cuando nuestro diamante azul Raúl Pasos asumió la responsabilidad de llevar a Deal Shaker a un nivel interesante, de hacer ferias internacionales, lo que hacíamos los country manager era crear códigos QR y colocárselos a la presentación para que las personas que querían comprar el producto con su celular activaban la opción QR y se iban directamente a el sitio web donde estaba la oferta. Recuerden que en aquel entonces, en la versión 1.0 de Deal Shaker, eh, el asunto de la búsqueda no estaba completamente eh, actualizado, no era una herramienta muy poderosa como lo es en esta versión. En esta versión las búsquedas de Deal Shaker son muy puntuales y lo que tú pongas, la palabra que tú pongas, él te va a buscar todo lo relacionado con esa palabra. Ahora, le acaban de implementar la opción del QR y eso es lo que quiero mostrarles hoy porque a mí me parece una herramienta muy buena. Vayamos entonces a entrar al back office de la plataforma de Luxor Computer. Voy aquí, le digo Go to my merchant y van a observar automáticamente que ya están los códigos QR. Esta opción de código QR, como pueden ver aquí, está disponible en cada oferta que el comercio haga. Si un comercio hace 20 ofertas, las 20 ofertas van a tener su propio código QR y esto es una herramienta para el comerciante de publicidad porque él puede utilizar el QR en un documento impreso. Muy fácil, tú le das un clic aquí donde dice bajar y automáticamente el documento baja. Observen lo que rapidito lo hizo, ¿no? Y ahí está el nombre de mi compañía, Luxor Computer, y ven la oferta aquí, 30% WAN para un televisor marca Xiaomi 4S LED con backlight LCD, Smart TV, Android, Wi-Fi y video en 4K. Si ustedes que están ahora mismo en cualquier parte del mundo le dan una captura y si la oferta está viva todavía, le va a cargar eh, la imagen. Esto antes no existía. Ahora sí está disponible. Y este loguito que están viendo, que es el logo de inicio, también cambió. Antes era rojito, ahora es azulito. Y son cosas que van, que nos indican que hay unos cambios que están realizando dentro de la plataforma. Tengo esta otra oferta, yo le voy a dar un clic acá.
Y como pueden ver, carga una vez. 40% para una ebook Evolve, marca eh, ebook, pues, que es una computadora tipo pequeña, pues, que le llaman Internet Computer Booking. Esta computadora tiene un procesador Intel Celeron y la oferta la pueden capturar e ir allá. Igual sucede con todas las ofertas de los comerciantes. Esta es una excelente herramienta porque antes no teníamos esta opción y ahora está disponible en el back office de los comerciantes. Tenemos esta tarjeta de video, miren esta tarjeta de video. Para el que quiere monetizar sus One, aquí puede pagar al 60% con esta tarjeta de video. Yo le doy un clic y el código QR carga. Si yo copio esta tarjeta de video y me voy a una página web en Estados Unidos que vende este tipo de productos y yo pongo buscar esa tarjeta. Miren lo rápido que es esta asunto. Aquí está la tarjeta. ¿Eh? ¿Cuánto cuesta? $975 en Estados Unidos. Ahora calcula lo que eso demora en venir a Panamá o que tú lo pidas en Estados Unidos y te llegue a tu país, los fletes, los costos de aduana y todo eso. Acá en Deal Shaker, lógico, la vas a conseguir a un mejor precio porque la tarjeta vas a pagar a un 60%, lo vas a pagar con tu One. Vamos a ver cuánto es ese 60%. Para aquellos que quieren monetizar sus monedas, esta es una forma de hacerlo. Déjeme ver si me da permiso de ir a la oferta directamente. Aquí está la oferta. Y básicamente el precio de mercado, lo que tienes que pagar en One, tú pagarías en One 646.80 dólares con la moneda One y en efectivo pagarías 506. Ya eso incluye los costos y flete porque ese producto lo tengo yo aquí en Panamá. Ahora bien, tú lo compras o lo publicas en tu país y una vez que lo vendiste le dices al cliente, ya lo vendí. Y dice, Eri, ya vendí la tarjeta, bueno, cómprame el cupón y me mandas a la parte en fiat. En tu país la puedes vender en 1.200, 1.300 dólares, facilito, porque es un producto que como ahora hay minería, está agotado y estos productos son un lío conseguirlos hoy día. Entonces, una persona que es gamer, una persona que es productor de televisión o desarrollador de aplicaciones, necesita este tipo de tarjeta para poder desarrollar su trabajo. Entonces, tú te puedes ganar casi, imagínate, puedes ganarte el 40% de la venta. Cuidado que más. Entonces, nada más se paga el costo de DHL, que mínimo va a estar en 100, 130 o 150 en el país donde tú vives, que puede ser de Argentina hasta México o Colombia. Y bueno, ya tú contemplas ese gasto tienes pues que pagarlo lógico a DHL en efectivo. Y ahí hay una forma de hacer negocio, ahorrándote con este producto. Pero vayamos al back office, ya que le mostré eso, y le voy a mostrar otra herramienta. Entonces tú puedes buscar la opción de QR de bajarla a tu computadora. Déjeme ver si es esta opción. Esta es la que automáticamente lo despliega en la pantalla. Déjeme ver la otra opción a ver cuál es. Porque esto es nuevo, esto lo acaban de implementar. Y me parece una herramienta fabulosa. Vayamos aquí a la versión 2 a ver cómo sale esto. La versión 2 es en blanco y negro. Claro, para uno poder imprimirlo y no gastar mucho eh, tinta, pues. Me parece genial. Esas son las dos opciones que tiene, a colores y blanco y negro. Vamos entonces aquí, en este momento, a la parte del Keynote para decirle pues que esa es la primera herramienta que ha sacado la compañía, que es la opción de códigos QR. Si tú escaneas este código ahora mismo, te va a llevar a una promoción que tenemos en Panamá, donde el 20% de esta cadena de supermercados que está en todo el país acepta el 20% en One. Y tenemos también otras cadenas de supermercados como el Grupo Rey, que son 5 empresas y cada una de las empresas tienen muchas sucursales, también aceptan el 20%. Tenemos también una farmacia muy conocida en Panamá, se llama Farmacia Arrocha, también acepta el 20% en One. Entonces,
no un producto, en todos los departamentos de esas tiendas. Así que si ustedes vienen a visitar a Panamá, me contactan, les mando el enlace, compran la oferta, la parte en FIA se la mandan al country manager y yo les doy a ustedes como una especie de tarjeta de crédito donde tiene el monto de lo que ustedes han comprado en One y lo que han comprado en cash, y con eso ustedes van y pagan en la caja lo que ustedes hayan comprado, en la caja registradora de estos almacenes grandes que hay en Panamá. Eh, ok, vamos ahora a lo otro que lanzó la compañía, que se los voy a mostrar, que esto a los comerciantes le va a volar la cabeza, porque es una herramienta de publicidad, porque nuestra plataforma es una herramienta de publicidad. Eh, Espero me estén escuchando todo bien. Dice, se escucha un poquito bajito. Si es que el problema que tengo ahora, y eso es que el micrófono lo tengo aquí súper cerca, eh, es que el audio sale un poquitito, con un nivel como del 1 al 10, con un 7 de potencia y un 3 de, que no logro subirlo más. O sea, la aguja de la consola no da más potencia. Entonces, eso tengo que arreglarlo también. Pero no le he puesto música de fondo para que la voz se concentre y puedan ustedes tener un audio lo mejor posible. Ok, vamos a DealShaker ahora nuevamente y observen esta parte que está aquí, que se llama Brand Materials, y vamos a ver qué pasa cuando yo le doy un clic. Ok, observen. Esto lo acaban de implementar. Esto es un nuevo sistema de publicidad donde el comerciante va a poder bajar ya los artes básicos, y donde dice business name, usted coloca ahí el nombre de su empresa y usted va a poder imprimir bolsas, va a poder imprimir vallas de carretera, va a poder imprimir eh, una valla mucho más grande para ponerla en tu país, en los lugares estos enormes donde se ponen este tipo de vallas muy visibles. Y va a tener el código QR que cualquiera con un celular va a disparar a ese código QR y te va a llevar a tu comercio. Va a tener estos stickers también para ponerle a las cajas con tu logo, con el logo de tu negocio y el código QR que te lleva a tu sitio web, al sitio web de DealShaker. Y vas a tener la opción de tarjetas de presentación. ¿Qué les parece a ustedes esta nueva novedad? Tremendo, ¿verdad? Bueno, eso lo tenemos ya en DealShaker. Tú puedes hacer estos stickers, bajas la información en alta calidad con los logos y colores de la marca. Traten de pensar que esta herramienta es lo que viene para One Ecosystem, para la parte de la red. En el back office de One Ecosystem, lo más probable, que era la antigua One Life, allí tengamos también esa opción para poder utilizar los logos correctos de los IMA. Y el logo corporativo será único de la empresa. Y eso va a venir en cualquier momento, quiero que sepan. Ya daremos la información al respecto. Tú puedes sacar tus tarjetas de presentación. Y si tu tarjeta de presentación la quieres personalizar, pues le colocas eh, en un programa como Photoshop o Illustrator o en cualquier otro programa. Creo que hay uno que se llama Canvas, que es online. Puedes colocarle tus nombres, tus datos, tu sitio web, tu teléfono, tu correo y cualquier otra información. Ese código QR que sale generado allí es el de tu negocio. Y cuando la gente capture eso, se va a ir a la página de DealShaker, en este caso Luxor Computer. Y ahí van a estar todas las ofertas. Y estos son los colores que el corporativo nos está dando para que utilicemos. Estos son colores Pantón, quiere decir que son colores con fórmula para que la imprenta utilice el color exacto y no voy a tirar un azul totalmente diferente. Igual aquí está el de la valla, puedes también personalizarla. Aquí yo le puse Panamá Tierra Territorio One, Panamá Territorio One, y puse luxorcomputer.com y ahí está mi código QR. Y estas son las herramientas que tenemos
en Deal Shaker. Yo no sé qué le parece a ustedes. Esto está disponible ya en la plataforma. Cualquier comerciante puede disponer de esto. Y quiero decirte, mi amigo y mi amiga, que tú eres un comerciante. Así como me estás oyendo. Tú eres un comerciante en potencia porque tú sabes hacer algo, tú estudiaste algo, tú conoces algo en donde tú eres experto y único, pues anúnciate. Anuncia en DJ, que solo tienes que entrar con tu usuario, crear tu cuenta y activar tu primera oferta y vas a tener todos estos beneficios. Y activa tu comercio, un comercio individual. Ah, no, que yo no estudié, yo no trabajé, yo no hago nada. eh, También lo puedes hacer, porque todos dentro de nuestro ser vendemos productos y servicios. Así que tú puedes lanzar una oferta individual y promover algún producto que tú tengas en tu casa que quieras vender. No sé, una estufa, puedes vender una televisión que tienes allí de segunda, pones televisión de segunda, oferta especial y anuncias tu producto. Acepto tanto en One o, o si quieres lo aceptas todo en One, porque de repente ese televisor no ibas a hacer nada con él y lo ibas a regalar. Y tú prefieres recoger algo de One y lo lanzas a la comunidad 100% One. Y te deshaces de ese televisor que para otra persona sí va a tener un sentido. Porque a veces uno tiene muchas cosas que ha acumulado, que uno hace lo que se llama venta de patio. Ustedes conocen eso, ¿verdad? Uno saca todo eso. Bueno, tú puedes hacer tu venta de patio y todo lo aceptas en One, pues, para que se liquide y se vaya. O lo pones muy barato, pues. El televisor, lo quieres quemar en $50, bueno, ponle ahí 25 en efectivo y lo demás en One. Y puedes utilizar DShaker como puente para anunciarte por redes y hacer tu promoción. Eso es algo que todos podemos hacer. Esta plataforma es de todos. One Ecosystem es de todos los que tenemos moneda, que hemos entrado aquí hace mucho tiempo. Y la idea es tratar de usar esta tecnología y sacar un beneficio positivo usando la plataforma. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si quieren hablar, pues ahora mismo los micrófonos están abiertos para todos los que quieran hablar. Solamente levanten la manito, como les dije, y pueden conversar con nosotros acá en el estudio. Eh, Otra cuestión que les iba a decir, si no estás suscrito al canal de Telegram, te recomiendo, está en la descripción de este video y de todos los últimos videos que he estado lanzando. Ahí pueden conseguir el enlace y te lleva directo a Telegram y te suscribes al canal porque ahí damos información que no sale por YouTube, porque básicamente YouTube está orientado a un sistema público y tiene cierto control de lo que uno pueda comentar. Tenemos que hablar un poco encriptado. Acá en el canal VIP de Luxor TV por Telegram no tenemos ese problema. Ahí podemos hablar libremente y muchas veces se enteran de cosas que se dicen solo en, como decimos acá, tras bastidores. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta acá en el chat. Ok. Mira tú ahí, hay alguien que presta los servicios de asesoría jurídica. 100% One. Crea tu oferta. Claro, y ofrece el servicio y agarra a los nuevos clientes. Mira, un doctor pudiera ofrecer 100% el diagnóstico y entonces capta a esta comunidad, reciben el diagnóstico y después viene el tratamiento. Y al tratamiento lo cobras al 100% dinero tradicional. Pero eso es una forma de poder crear un gancho. Igual las personas que ofrecen un servicio en particular, los abogados, eh, los plomeros, hay tantos servicios que se pueden ofrecer en la plataforma. Es cuestión solamente de uno mismo también ofrecer sus propios servicios. Si cada uno de nosotros pusiéramos nuestros servicios, lo que ofrecemos, hace tiempo hubiéramos llegado ya al millón de comercios, pero no lo hacemos. Dejamos que las cosas pasen espontáneamente, que algún día eso suceda, dejemos que eso camine solo. Va a caminar, claro, pero si todos juntos lo hacemos,
¿adivina qué? Va a ser más rápido el proceso y por ende vamos a poder llegar a las metas. Que quiero decirte que las metas no dependen de que salga el exchange. Las metas son las metas y tenemos que llegar de todas maneras como comunidad a los 100 millones de usuarios y al millón de comercio. Claro, si eso pasara ya hoy, lógico, eso acelera todo, pero todo tiene un proceso gradual. ¿Cómo puedes aportar tú a la comunidad, al proyecto, a One Ecosystem, si tú no eres networker y no puedes registrar a las personas? Bueno, hazlo por amor y vocación. Registra a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a tu tío y a tu tía. Regálale una moneda, aunque sea. Y allí les tengo el video de cómo hacer los registros. Y cuando tú me lo acuerdas, si te pones a registrar a toda tu familia, tú has registrado a 10 personas debajo de ti. ¿Y quién quita que dentro de ellos haya un comercio que tú lo puedes activar? Y todas las ofertas que reciba ese comercio, a ti te va a subir el 0.5%. Y ese 0.5% es sobre la venta total en One y euros. Y te sube a tu wallet cash. Una vez que te llega a tu wallet cash y logras acumular una gran cantidad de efectivo, lo puedes sacar de allí a través de un exchange interno que tiene la compañía, donde tú puedes mandar tu billetera de Bitcoin y sacas ese dinero que es en euros y lo pasas a Bitcoin y ahora a USDT, que lo acaban de anunciar. Voy con las noticias, se las pongo aquí de una vez en pantalla. Acaban de anunciar las wallets oficiales de la compañía. Y eso está disponible para todos los socios que quieran hacer algún trámite con la compañía. Ahí están las wallets. Esas son las dos wallets que están disponibles de One Ecosystem. Para lo que es LATAM, veo que está allí, pero sé que también está lo que es Europa y todo el mundo va a utilizar estas wallets para todo lo que es relacionado a soporte, servicios y recargas de la billetera de Eurocaliente. Eso está disponible y lo acaban de lanzar hace poco. Así que aproveché y lo anuncié aquí en este espacio que tengo con ustedes. Bueno, de momento, como veo que no hay preguntas, voy a tener que cortar la transmisión porque la idea es hacer esto interactivo. Pregúntenme ahora sí. Abre el micrófono, quieran hablar y pregunten lo que quieran de todo One Ecosystem. Para ver si cerramos con algo interesante estos últimos minutitos. Voy a ver acá en la caja de YouTube, ya que la sala VIP está un poquito calladitos allá. No veo ni una manito alzada. Vamos a ver aquí en la sala de YouTube. Me escribe Fabián, me escribe Víctor, Nidia, Daniel, Humberto, desde Bogotá. Margarita también me dice que se escucha. Gise también está en sintonía. Lida. Aquí me escribe alguien que Srdahan Rorbik, creo que es el nombre así como se lee. Clarent. Tenemos acá también a Blanca, a Juan, a Kiko, a Olga, muchas personas conectadas. Tenemos a Fabiana de Argentina también, a Isabel García acá de Panamá, a Osman, a Rogelia, tenemos a Damon, mucha gente conectada. Lida, bastante personas, qué bueno. Le doy las gracias a todos ustedes por su sintonía, por estar apoyando este canal. Recuerden regalarme el like. El like es como si tú hicieras la red en este canal. Cada vez que tú haces un like, me ayuda para que el canal llegue a más personas de habla hispana y más personas que están conectados al proyecto. Entonces, cada vez que tú le das like, el que hace el sistema de YouTube va a buscar a todas las personas que están conectadas con One y que son contactos tuyos y que saben de One y le va a dar referencia. Mire, aquí alguien está hablando de One, ¿te interesa? ¿Te interesa? Y de esa manera comenzamos a crecer. La idea es llevar este canal a 400,000 suscriptores. Según las estadísticas de One Ecosystem, somos 400,000 personas
que tenemos One en Latinoamérica. Es un montón de gente, quiero decirle. Y eso es un sistema de referencia que nos dieron hace 2 años y medio atrás. Si más de 4 está haciendo lo que yo les estoy diciendo, de que registren a un familiar, aunque sea, básicamente si 400.000 personas registran a un familiar, estamos ya por 800.000. Claro, pero ese es un trabajo que tenemos que hacer. Supongamos que no sea así, puede ser que ya estemos a medio millón de latinos que tenemos wallet con One. Y eso es muy poderoso. Voy a ver por acá, a ver quién está por aquí en la sala VIP. Están todos tranquilitos ahí, me están escuchando, me imagino. Pueden conectarse al YouTube si así lo desean. Recuerden que si van a hablar en la sala VIP, tienen que apagar el canal de YouTube y pueden hablar, porque si no, se crea un feedback y la señal entonces va a tener problemas. Voy a seguir viendo por acá. Me saluda Carlos desde Perú. Saludos, Carlos. Gracias por tu sintonía. Esperanza también. Gracias por tu sintonía. Teófilo también. Saludos desde Madrid, España, Teófilo. Pablo Marín desde Guayaquil, reportando Guayaquil, Ecuador. Estamos conectados también. Pregunta Kiko, ¿cómo se hace para saber todas las ofertas en Deal Shaker Panamá? Bueno, vamos para allá. Vamos para allá. Les voy a dar un secretito. Nosotros tenemos un portal que se llama yosoyone.com. En yosoyone.com, ahí estamos colocando las ofertas del territorio de Panamá. Voy a actualizar pronto el sitio web, pero aquí se los paso para que lo puedan ver. En Yo Soy Juan Panamá, ven las ofertas. Si le dan un clic a las flechitas que están en la izquierda o la derecha, van a ver esta oferta. Mira, esta es la oferta de un amigo que es experto en dibujos y en caricaturas, en animación. Él acepta el 40% y esa oferta, déjame echar para atrás, esa oferta es online. O sea, ustedes pueden comprarla de manera online. Vamos a ir a la oferta, para ver si está todavía activada. No sé que se haya acabado la oferta. Y bueno, pero yo creo que está activa. Entonces, en yosoyone.com, tú vas a ver todas las ofertas de Panamá. Miren, aquí está la oferta, ¿ven? Voy a acercar un poquito. Aquí yo me hice una caricatura con él, ¿ves? Y aquí tenemos otra socia que tiene un negocio que se llama Gato Rosa, también se hizo otra oferta. Este que ven acá es mi hijo, que se hizo también esa caricatura. Y es una caricatura en alta definición. Vamos a ver cuánto cuesta esta oferta aquí de Panamá. Tú pagas, él acepta el 40%, imagínense, 40% One acepta este caricaturista y es sumamente profesional y ofrece otros servicios además. Entonces, tiene un valor de $50 hacia esa caricatura profesional que tú puedes recibirla en documento, el documento lo recibes en PDF o en JPEG de alta calidad y tú vas en tu país, lo imprimes o lo usas para tus redes sociales. Tú vas a pagar 20, que sería con One, es el 40%, y en dólares tú pagas 30. Y aquí, si hay que canalizar el pago, me pueden enviar el dinero a mí como country manager y yo se lo hago llegar al comerciante. En tal caso de que el comerciante tuviera un problema para recibir el pago, pero él básicamente utiliza un sistema que se llama Yapi aquí en Panamá y yo le puedo mandar el Yapi. Y tiene su PayPal, miren, tiene PayPal también, ¿ves? Así que PayPal es un método de pago muy estandarizado y lo pueden hacer con PayPal. Esta es una oferta que ustedes ven en Yo Soy One Panamá. Vamos a buscar otra oferta acá. Tenemos acá el supermercado River Smith que acepta el 20% en todo el supermercado. Ahora mismo sé que los cupones vienen pronto. Tenemos también esta compañía que es una compañía doble, son dos empresas en una, pero cada una trabaja independiente. Se llama Coches y Novi. Aceptan el 20% en todo lo que está dentro del almacén. Ellos se dedican a lo que es ferretería, pero abarcan un montón de productos.
Igual tenemos aquí para el restaurante El Trapiche 100%. Esta oferta viene pronto también. Y tenemos esta sala de tratamientos para el dolor que aceptan el 65% en One. Es una clínica, imagínense. Y tú puedes venir a Panamá y hacerte este tratamiento si así lo deseas. Y estas ofertas las puedes tú encontrar aquí en Deal Shaker Panamá. Tenemos diferentes productos que tú puedes ver y todos se enlazan directamente a la plataforma. Ahora, tú quieres ir directamente desde Deal Shaker y conectarte con Panamá, también lo puedes hacer. Y esa herramienta se la voy a mostrar a continuación. Pero necesito que ustedes comenten, que hablen, que digan algo, que pregunten. Vamos a ver qué dice por acá. Vladimir nos está saludando desde Santander, Colombia. Saludos, Vladimir. Manuel nos envía saludos también. Manuel Eduardo nos envía saludos cordiales desde Ecuador. Vamos a ver aquí en la sala VIP si alguien quiere entrar en vivo y darnos su saludo. Me comentan y dan su saludo desde el país que se encuentren. Pueden hacerlo a la sala VIP, saluden y dan sus comentarios. A ver, nos comentan cómo está la situación en su país, cómo ven esta crisis que viene, porque eh, lo que nos espera en los próximos meses va a ser bastante delicado para muchos, y Deal Shaker va a ser una solución para poder canjear productos por otros productos, porque tú puedes comprarles productos a otros socios y los pueden hacer 100%. Yo te compro este producto al 100% y tú me vendes y tú me canjeas ese otro producto al 100%. En Panamá usamos mucho el trueque por muchos años cuando los bancos se fueron y nos trancaron, y no es que se fueron del país, sino que fueron bloqueados porque había una crisis muy seria y cerraron los bancos de la noche a la mañana, casi por un año. Imagínense. Y nos dejaron a todos sin dinero. ¿Y qué hacíamos? Pues recurrimos al canje. Y eso es lo que es DealCheque, una plataforma de intercambio, donde la moneda One es la que se utiliza como respaldo y garantía. Y de esa forma, el que compra un producto, pues recibe a cambio esta moneda y con esa moneda puede comprar otros productos y así sucesivamente se hace el círculo de intercambio. Dice acá Humberto, gusto en saludarte, Eric. Eh, ¿Cómo se llama el video que hizo para abrir una billetera nueva? Te lo voy a tirar aquí en pantalla, ya que estás haciendo la pregunta, porque es vital que ustedes tengan la información. Y tengo un montón de videos ahí en el canal. Y lo que queremos hacer es que ustedes puedan tener los videos a la mano. Voy a buscar aquí el video mientras alguien me comenta algo por aquí. Alguien que quiera hablar también en la sala VIP. No, estamos tan calladitos hoy, tan calladitos, están escuchando. Así es. Eh, y bueno, los logos están por salir en cualquier momento. Yo pienso que para junio, después que se dé el triple split, que por cierto es el último que se va a dar, y ya olvídense de los split. Eso desaparece ya en One Ecosystem. Siguen los paquetes educativos porque se van a vender, pero las monedas no van a llegar por default o de forma automática. Las monedas te las vas a tener que ganar estudiando y pasando los exámenes. Si no pasas el examen, no se te van a dar los tokens promocionales con los cuales vas a poder minar la moneda One, que va a ser una moneda real. Y entonces, pues, vas a tener que estudiar. Para los que todavía tienen los últimos paquetes que adquirieron, tranquilo, que ustedes van a recibir su triple split y van a tener sus tokens promocionales, sus fichas, con las cuales van a poder minar la moneda al precio de 42.50 euros, que el grado de dificultad es ese, 425 monedas o fichas promocionales para adquirir un One, que es un token RC20. Déjenme buscar aquí el video rapidito ese, que lo tengo aquí en pantalla. Voy a irme a la pantalla para que puedan ver aquí todo el canal. Bueno, si lo están viendo ahí.
la foto. Eso se llama sobre una wall. Aquí está. ¿Ve? Voy a acercarme un momentito. ¿Lo están viendo? Y lo hice en dibujos animados, que por cierto esa es mi especialidad. Y todo aquel que quiera hacer un comercial de dibujo animado, con gusto, se lo hacemos acá en Panamá. Yo puedo aceptarles en todo lo que es campaña publicitaria. Creo que tengo la oferta por ahí 70% en One y el 30% en dinero fiat. Eso es un negocio que tú puedes hacer en tu país también. Tú puedes buscar un comercio y ofrecerle un comercial de televisión. Tú te vas a ganar el 70% y yo el 30%. Tú me pagas el 70% con tus One y el 30%, adivina qué, el 30% lo vas a pagar en fiat. Pero tú cobras todo en fiat. Y esa es la ventaja que vas a tener. Ok. Este es el comercial. Déjame entrar aquí. Voy a darle un clic para ver si me envía. No importa qué tan Espera un complejo momentito. sea tu Opa, se trabajo. metió esta cuestión que está aquí. Es que esta cuestión es seria porque bueno, es YouTube, no hay problema. Con el Vamos a sistema esperar que pase. operativo de trabajo WorkOS Monday. Ya, se fue. Ten.eu. Ok, este es el comercial, ¿ven? Este comercial está traducido en muchos idiomas y aquí enseño cómo puedes hacer tú para crear una billetera a un ser querido, a un amigo y pasarles monedas One. Y está todo en dibujo animado, es muy simple y siguiendo los pasos, créanme que van a poder hacerlo. Y eso es lo que tenemos en nuestras manos, expandir la comunidad a través de la información. Y ahí está el video, ustedes pueden hacerlo, síganlo. Voy a copiárselo en la cajilla de el chat para que allí les quede y puedan desde ya empezar a registrar a personas, a seres queridos, a quien tú quieras, porque van a quedar debajo de tu estructura, debajo de ti, y de esa manera pues vas a poder tener a nuevos socios. Vamos con unas preguntas que tienen aquí en el chat. Dice, nos manda saludos Quique desde Ecuador. Saludos Quique. Está mandando saludos a toda la familia también de One Ecosystem. Dice acá Blanca, tengo una socia de One que tenía 600 One, ahora solo aparecen 200 tokens promocionales. ¿Qué se debe hacer para que aparezcan los 600 One? Se dijo hace 1 año y 8 meses que antes de ir a la migración, lo ideal sería que tomaran una captura de sus monedas para evitar este problemita. Eh, lo que tienes que hacer es abrir un caso en soporte y explicarle tu problema, todo en inglés, muy simple, y mandarle una captura. Vamos para allá, porque esto ya no es la primera vez que sucede, ya me han preguntado sobre el tema, les voy a explicar cómo lo pueden hacer. Le vas a mandar una captura de tus paquetes educativos. Es de vital importancia que lo hagas, porque así ellos se van a dar cuenta de la cantidad de monedas que posiblemente ese paquete educativo podía darte según la fecha y la información que aparece en el módulo. Y ellos buscan en el sistema anterior y se van a dar cuenta. Una vez que tú entras a tu back office, tú vas a buscar aquí los módulos. Déjame entrar aquí rapidito para que puedan ver ustedes. Aquí les paso la transmisión. Aquí estoy. Van a esta sección, ¿verdad? Busca tu cuenta. Si logras entrar, baja donde está el dashboard. ¿Están viendo? Voy a acercarme un poquito. Y buscan aquí donde dice los módulos. Y esto le va a decir aquí el paquete que tú tienes donde dice My Módulo. ¿Ves? My Módulo. Entonces le das un clic y ahí te dice los paquetes que tiene. En esta cuenta yo tengo un starter, ¿ves? Y un trader. Y esos paquetes arrojaban una cantidad de tokens promocionales
con los cuales tú los minabas y te daba una cantidad de opciones para poder conseguir los One a un grado de dificultad muy bajo, porque en esos tiempos el grado de dificultad, imagínense, estaba en, ¿cuánto puede estar? 60, 50, 100, o sea, te hacías muchas monedas. Entonces tú le tomas una captura con tus datos y le mandas esto al soporte diciéndole que no tienes las monedas. De hecho, tienes que ir a la wallet y verificar en esta parte que se llama Promotional Tokens. ¿Lo están viendo? Tokens promocionales. Tienen que irse aquí y darle un clic, porque aquí puedes tener unos tokens promocionales que no has minado. Y si eso es así, tienes que minarlos para que te pueda completar la cantidad de monedas que tú dices que tienes. Eso es básicamente. Por acá a ver si hay otra pregunta. Fernando Gómez nos pregunta que si le podemos dar información acerca de los mejores brokers para Forex. No te puedo dar esa información, mi amigo, porque yo todavía no he entrado a ese universo. Voy a esperar que se haga One Forex para entonces ver qué es lo que voy a hacer. En este momento no tengo esa información, no te la puedo dar. Oscar, saludos de Neiva, Huila, Colombia. Saludos, Oscar, saludos ahí donde te encuentres. Vamos a ver por acá qué otra pregunta. Eh, dice que si se puede dar de alta en Dealshaker un negocio que no está inscrito en Hacienda, donde se paga impuestos. No entendí muy bien ese asunto, cómo así quedarse de alta, o sea, que no reconozcan el negocio que está en Dealshaker. Miren, las plataformas de anuncios y de ofertas, como hay otras, porque todos los países tienen sus plataformas de ofertas. Por lo menos yo te voy a decir cómo yo lo hago en Panamá. Si yo anuncio en Dealshaker un producto y yo vendo el producto, hice el negocio por Dealshaker porque Dealshaker me ayudó como plataforma de publicidad a vender mi producto. Si yo tengo un negocio y voy a entregar ese producto, yo tengo que facturar ese producto y tengo que tirar mi factura DGI en Panamá y hacer todo el procedimiento de una facturación, entregarle al cliente su factura para que él pueda meter eso en sus gastos financieros y de hecho, con la factura DGI en mi país, es lo que garantiza eh, que un cliente pueda reclamarte si el producto viene defectuoso y tiene de 30, 90 días o un año, dependiendo de lo que tú pongas en la factura. Entonces, si alguien utiliza Dealshaker para hacer negocios, pero no es una persona jurídica, es una persona como cualquiera que tiene, puede ser un emprendedor que tiene un negocio, pero no lo tiene registrado. Puede utilizar Dealshaker para la venta o cualquier otra plataforma para vender sus productos y servicios y ya se hace el trueque, pues, se hace el arreglo entre el dinero fiat que te va a esa persona y el producto que tú vas a entregar. Y eso muchas personas lo hacen. Igual lo hacen con otras plataformas como Facebook. eh, con el market, ellos hacen muchas ventas ahí en línea. Pero si eres un comerciante y necesitas entregar factura, pues tienes que hacerlo. Eso es así. Olvídate, no puedes saltar lo que te toca. Eh, voy a ver por acá para ver qué otro tipo de pregunta. Y yo creo que ya estamos en la recta final por el día de hoy. Como ustedes saben, voy a estar mejorando esto del micrófono porque la consola que tengo tiene un límite y ya me di cuenta que el audio no logra los niveles máximos de volumen. Y bueno, estamos avanzando. Por lo menos ya tengo todo integrado en una sola consola. Antes utilizaba puertos USB y ese tipo de conexiones para poder mandar el audio, pero ayer me dejó en plena transmisión, el micrófono dijo, me voy, y se desconectó del puerto USB y ya no podía hacer nada. Ahora todo lo voy a controlar desde una consola profesional como tienen que ser las cosas.
Bueno, ya les dejo aquí, de hecho, la wallet para que la tengan nuevamente. Esta es la nueva wallet para mandarle dinero a la compañía si alguno de ustedes la requiere para algo. Pero no se tiren a loca a mandar dinero así por así. Todo esto tiene un proceso, quiero decirle. Cuando ustedes abren un soporte, ya para finalizar, a la compañía, primero escríbanlo en español de forma simple. Yo, Eric Rueda, con usuario tal y correo electrónico tal y móvil número tal, le pones ahí la nota muy simple. No me abre X cosa o necesito solucionar X cosa. Así de cortito. Lo copian, lo traducen en Google y lo envían a la compañía. Claro, ahí le estás diciendo que necesitas que te envíen la wallet, ya sea de USDT en la red, parece que es la red de Tron. Sí, la red de Tron, ¿ok? Porque el USDT también está en la red de Ethereum. Y cuidado con eso que pueden perder la plata. Y solicito asistencia. Y dejen que soporte les escriba. Entonces soporte les va a escribir mandándole la wallet y una vez que usted tiene la wallet, le envían el dinero según la cifra que ellos están pidiendo. Además de eso, tienes que mandar el hash, tienes que mandar el link donde se está verificando la transacción y una captura de la wallet para que ellos puedan estar tranquilos de que ese eres tú. Además de eso, tienes que mandar tu cédula o tu pasaporte con la información una vez que ellos te respondieron y ya tú vas a hacer el pago. Así es el procedimiento. Que se me trancó la plataforma porque estaba usando el 2FA, que es el factor de autenticidad o de autenticación de Google, que a muchos se les daña el celular o se les tranca o pierden acceso y entonces necesitan eliminarlo. También hacen el mismo procedimiento. Le escriben a soporte y hacen todo el trámite. Bueno, ahí están las wallet, como les dije. Y esto era todo lo que yo quería conversarles hoy sobre Deal Shaker. Vienen nuevos cambios, quiero que sepan. Deal Shaker, además de lo que yo les acabo de presentar hoy, eh, todavía tienen que agregarle un montón de cosas. Imagínense. Todavía faltan las wallets de Bitcoin, las wallets de Ethereum. Todavía falta eh, colocarle otras herramientas. Y estamos empezando. Acuérdense que esta es una nueva plataforma y es modular. Y esa es la ventaja y por lo cual yo me siento muy feliz. Porque esta plataforma modular, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Muchas de estas cosas que ustedes están viendo fue a través de una reunión que tuvimos los country managers a nivel mundial y que aportamos ideas para mejorar esta plataforma. Y eso es fabuloso. Porque todo lo que los country managers aportaron, la compañía lo está haciendo. Y esa es la mejor ventaja que tenemos nosotros como comunidad. Porque estamos allí dentro del proyecto, haciendo cambios en el proyecto. Eso en otros lugares, olvídate, la comunidad no tiene acceso a esa información, no tiene acceso a aportar nada. Acá en One Ecosystem sí podemos aportar y dar al corporativo qué es lo que necesitamos como comunidad para mejorar. Y eso se hace a través, en este caso en Deal Checker, con los country managers. Si tú estás en Panamá, mi amigo, si tú estás en cualquier parte del mundo y a ti se te ocurre una idea de cómo mejorar la plataforma, pues escríbemela, me la das y cuando el equipo técnico de Deal Shaker diga, necesitamos aportaciones, aquí yo tengo una interesante, ¿ve? Plan y se la ponemos a la plataforma. Y de esa manera se va haciendo una plataforma poderosa, robusta y muy interesante. Muy interesante. Bueno, voy a ver las últimas preguntas aquí en el chat ya para cerrar la transmisión. Dice Manuel Eduardo que dónde encuentra el código QR. El código QR, si tú eres un comerciante, está en tu back office. Si no eres comerciante, no lo vas a poder encontrar. Eso es algo
que es exclusivamente para los comercios. Te voy a pasar la pantalla rapidito para que veas dónde está. Vamos allá con la información. Aquí estamos. Ok, yo voy aquí donde dice mis negocios, My Deals, y aquí están los códigos QR. ¿Ve? Entonces el comerciante, ¿qué hace? Los imprime, los pega en su página web, los pone en su negocio físico y las personas llegan ahí y capturan el código. O lo comparte por Facebook o lo comparte por... Muy simple, ¿ve? Le doy un clic aquí y automáticamente ya me queda la oferta ahí, ¿ve? El QR. Le tomo una captura y lo comparto por WhatsApp, por donde yo quiero. Eso es una herramienta que está disponible ya para los comerciantes. Claro, eventualmente, y ya lo dejo aquí en esta sala para ver si el equipo técnico de Dilchajo se me quedaba algo que yo sabía que se me estaba quedando algo de Dilshake. Espérate, y esto tengo que decirlo. Pero a mí me gustaría que cuando uno entre acá, ¿ok? Cuando uno entre acá, por lo menos el código QR estuviera por aquí también, ¿ves? En una esquinita, por aquí donde está la cajita. De repente por aquí, en la parte de abajo, tuviera también el código QR o anexado por una esquinita. Sería interesante, ¿no? Para que la persona que no conoce nada de esto y entre por primera vez se dé cuenta que ahí está el código QR y pueda con su celular capturar la foto. Es una opción, pues. Vamos a ver si ellos lo hacen. O que esté aquí, pues, en la fila donde uno mete la foto. Pero lo puede hacer uno de forma manual también. O sea, uno copia esto con una aplicación y lo pega ahí. Pero si fuera automatizado, sería ideal. Miren, hay una última herramienta que se me quedó. Déjenme ir a la otra pantalla. Porque es de vital importancia que ustedes observen. Y es este botón que está aquí abajo, ¿ven? Le voy a dar un clic en la esquina inferior derecha. Y es un nuevo panel. Voy a acercarme. Es lo último que lanzaron también. Y este panel nos va a permitir comunicarnos, yo creo, que con el country manager de cada país. En este caso, los que están en Panamá me van a poder escribir aquí y tener contacto directo con el country manager. Esa es una opción. La otra opción que creo que puede ser es que vas a tener contacto directo con el comerciante. Donde tú le escribes allí y le llega un mensaje directo al comerciante. Yo lo he estado probando, pero todavía como que no hace nada todavía. Esto es un módulo que acaban de integrar. O vas a estar en contacto directo con los desarrolladores de la plataforma, que desde ese punto de vista no tendría sentido, porque escribir a los desarrolladores para qué. Lo ideal sería que te pudieras comunicar directamente con el comerciante y le mandas una notificación y le llega automáticamente a su celular para que te ponga atención y pueda entonces llegar a un acuerdo contigo en algún negocio X que estén haciendo. Y bueno, eso es lo que yo quería hablarles la noche de hoy. Les dije pues que cualquier otro tipo de pregunta que tuvieran la podían hacer. Si quieren más información, lo pueden escribir en la cajilla de comentarios y desde esa cajilla de comentarios yo puedo responderle a todos ustedes sus inquietudes. De momento, esto ha sido todo por la noche de hoy. Voy a ver si hay alguna otra preguntita. A ver si tenemos alguna otra preguntita. No veo nada por allí en la cajilla de comentarios. Están todos muy tranquilos, calladitos hoy. Bueno, yo le doy las gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Luxor TV, por el apoyo que están haciendo a este canal. Cada día vamos creciendo y quiero decirles que aquí estoy para servirles. Cualquier necesidad que tengan con sus cuentas, estoy para apoyarlos, para darles una luz para que puedan entrar y activar sus cuentas y de esta manera puedan disponer de sus monedas para poder utilizarlas. Vamos a ver si mañana lanzan alguna noticia nueva. Si así es, entonces será que nos vemos muy pronto. Que descansen y tengan una feliz noche. Gracias a todos por su atención y será entonces hasta la próxima.